Buenas tardes. A continuación daremos el parte médico relacionado con el COVID en el estado de Yucatán. Este es el parte médico del viernes 29 de enero. En los últimos días se han registrado un incremento importante de los ingresos hospitalarios, por lo que le pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como informamos en este mismo espacio ayer, para proteger la salud de los yucatecos, disminuir la movilidad social innecesaria y mantener la apertura económica para salvaguardar empleos, se ha dispuesto lo siguiente. A los conductores que circulen después de las 11:30 de la noche, horario establecido de restricción vehicular, se les aplicarán multas y de acuerdo con la gravedad se podrá llegar a la retención de la licencia del conductor o el vehículo, tras la modificación vía decreto al reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Las multas serán de 3,943 hasta 5,000 pesos. Los recursos recaudados por las multas se destinarán a la compra de equipamiento médico para doctores, enfermeras y demás trabajadores de la salud que laboran en el área COVID. También del 4 al 17 de febrero se cerrará la circulación vehicular y peatonal, así como el acceso a las playas y a los malecones tradicional e internacional de Progreso. Los restaurantes que se encuentran en el Boulevard de Progreso continuarán operando como hasta ahora, cumpliendo todos los protocolos y medidas sanitarias. Doctora Marbella, por favor. Gracias. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 214 pacientes en hospitales públicos. 25.595 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 29.790. Hoy se detectaron 158 nuevos contagios de coronavirus, 128 en Mérida, 7 en Progreso y en UMAM, 3 en Ticul, 2 en Tecash y 1 en Canzacap, Jonucma, Canacín, Maní, Motul, Muna, Peto, Sellé, Timucuy, Tizimín y Guayma. De los 29.790 casos positivos, 253 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 18.210 casos, Valladolid con 2.126, Tizimín con 1.014, Ticul con 824, Canacín con 721, UMAM 711, Progreso 682 casos, Tecash 464, Peto 276 casos, Motul 268, Temozón 245, Tinún con 206, Jonucma con 186, Chemash con 182, Izamal con 163, Buxos 132, Espita y Maxcanú 103 en cada municipio, San Felipe con 105 y Acanque con 100 casos. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Ciudad Cauquel con 48 casos, Centro con 38, Mulsay con 34, Las Américas 22, Francisco de Montejo con 19, Vergel con 15, Los Héroes con 14, Juan Pablo II y Mayapán con 12 contagios en cada colonia, Ciudad Industrial con 11, Manuel Ávila Camacho, Roble Agrícola y Yucalpetén, Chuburnada Hidalgo, Melchor Ocampo y Pensiones con 9 en cada uno, Leandro Valle, Miraflores y Villamagna Sur con 8 y Gran Santa Fe con 7 casos. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 18.209 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.283, en la zona oriente 4.969, en la zona centro 1.689, en la zona sur 2.471 y en la zona poniente 3.797. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 9 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 11 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y desnutrición crónica severa. 11 residían en Mérida y 2 en Valladolid. En total, son 3.134 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 847 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 214 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal.
Hasta aquí el informe de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio.